Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy, amigos míos, tengo un vídeo que sinceramente estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Prepárense porque lo que les voy a contar es impactante. Ya vieron el título, ¿verdad? Bomba, Kerem, Ande, decisión impactante en 2025. Esto lo cambia todo. Sé que suena intenso, pero les aseguro que la información que he recopilado y la que vamos a analizar hoy es de esas que te dejan pensando un buen rato. Y como siempre, quiero ser muy transparente con ustedes. Este vídeo es fruto de mucha investigación, de cruzar información de diversas fuentes y de analizar todo con lupa. No todo lo que vamos a hablar es 100% confirmado, pero sí hay mucha evidencia que apunta en una dirección muy clara. Pero antes de empezar a desmenuzar esta bomba, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada vez que subimos nuevo contenido. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Es una forma genial de apoyarnos. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, dos actores que además de brillar individualmente, se ganaron el corazón de millones con su química en la serie Love is in the Air. Su romance dentro y fuera de la pantalla fue un torbellino de emociones, y su ruptura inevitablemente generó todo tipo de especulaciones y titulares. Pero lo que vamos a hablar hoy es mucho más allá de su relación. Nos adentraremos en el futuro, en el 2025, y en una decisión que, según mis fuentes, va a cambiarlo todo. La especulación en torno a Kerem y Hande siempre ha sido un tema recurrente. Los fans, con toda la razón, anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto. Las redes sociales son un hervidero de teorías, de fotos editadas, de análisis de gestos, y entiendo perfectamente esa pasión. Son una pareja que, a pesar de su separación, sigue generando una conexión muy especial. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué podemos esperar realmente de estos dos en el futuro cercano? En primer lugar, hablemos de Kerem. Actualmente está trabajando en varios proyectos muy interesantes. Ya sabemos que es un actor con mucho talento y que está enfocado en seguir expandiendo su carrera, tanto en Turquía como a nivel internacional. No me sorprendería que veamos a Kerem participando en producciones de gran envergadura, con directores y actores de renombre. Su ambición y su profesionalismo son evidentes. El 2025 podría ser un año crucial para él en cuanto a consolidar su trayectoria en el mundo del cine y la televisión. Para entender mejor el panorama, es importante analizar la trayectoria de Kerem hasta el momento. Desde sus inicios, Kerem Bürsin ha demostrado una versatilidad notable, capaz de interpretar roles dramáticos, cómicos y románticos con igual maestría. Su formación, tanto en Turquía como en Estados Unidos, le ha brindado una base sólida para enfrentar los desafíos de la actuación. Su capacidad para conectar con el público, su carisma natural y su dedicación al trabajo lo han convertido en uno de los actores más solicitados y respetados de la industria turca. En los últimos años, Kerem ha participado en proyectos que le han permitido explorar diferentes facetas de su talento. Ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo, dispuesto a asumir riesgos y a salir de su zona de confort. Su elección de proyectos siempre ha sido cuidadosa, buscando roles que le permitan crecer como artista y que le ofrezcan la oportunidad de colaborar con profesionales de alto nivel. El 2025 podría ser el año en que Kerem consolide su proyección internacional. Es muy probable que reciba ofertas de trabajo de productoras y directores de renombre a nivel mundial. Su dominio del inglés y su creciente popularidad en el mercado internacional son factores clave que podrían abrirle las puertas a nuevas oportunidades. No me sorprendería que lo viéramos protagonizando alguna producción de Hollywood o trabajando en colaboraciones con actores y actrices de renombre internacional. Además de su carrera actoral, Kerem también ha demostrado interés en la producción y en la dirección. Podría ser que en 2025 decidiera involucrarse en la creación de sus propios proyectos, ya sea como productor o como director. Esto le permitiría tener un mayor control creativo sobre su trabajo y explorar nuevas formas de expresión artística. Por otro lado, tenemos a Hande. Ella también está imparable. Después del éxito de Love is in the Air,
ha participado en otros proyectos y continúa siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Hande, al igual que Kerem, tiene un futuro prometedor. Es muy probable que la veamos explora nuevos roles, desafiándose a sí misma como actriz y dejando su huella en la industria. No me extrañaría que también decidiera probar suerte en el extranjero, buscando nuevas experiencias y oportunidades. Hande Erçel, por su parte, ha recorrido un camino igualmente impresionante. Desde sus inicios en el mundo del modelaje, Hande ha demostrado una belleza y un carisma que la han convertido en un referente de la moda y la belleza. Su transición a la actuación fue un éxito rotundo, gracias a su talento natural, su dedicación al trabajo y su capacidad para conectar con el público. La serie Love is in the Air catapultó a Hande a la fama internacional. Su interpretación de Eda YLDZ conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Después del éxito de la serie, Hande ha continuado trabajando en proyectos que le han permitido explorar diferentes facetas de su talento. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y románticos con igual maestría. Al igual que Kerem, Hande tiene una ambición profesional muy fuerte. Está dispuesta a asumir nuevos retos y a seguir creciendo como actriz. Es muy probable que en 2025 veamos a Hande explorando nuevos roles, desafiándose a sí misma y buscando oportunidades que le permitan demostrar su talento en su máxima expresión. La proyección internacional de Hande también es un tema relevante. Su creciente popularidad en el mercado internacional y su dominio del inglés son factores clave que podrían abrirle las puertas a nuevas oportunidades. No me sorprendería que Hande recibiera ofertas de trabajo de productoras y directores de renombre a nivel mundial. Podría ser que la viéramos protagonizando alguna producción internacional o trabajando en colaboraciones con actores y actrices de renombre. Además de su carrera actoral, Hande también ha demostrado interés en otros ámbitos. Es una apasionada por la moda y la belleza, y podría decidir involucrarse en proyectos relacionados con estas industrias. Podría lanzar su propia línea de productos de belleza o convertirse en imagen de importantes marcas internacionales. Ahora, llegamos al punto crucial, a la famosa decisión impactante de 2025. Según la información que he recabado, y repito con todas las reservas del caso, hay una alta probabilidad de que tanto Kerem como Hande decidan, en algún momento de ese año, protagonizar un proyecto juntos. Sí, lo oyeron bien. Un proyecto que podría ser una película, una serie o incluso una campaña publicitaria de gran calibre. ¿Por qué creo esto? Bueno, hay varios indicios que me llevan a esta conclusión. Primero, la persistencia de la demanda de los fans. El público los adora juntos y los estudios y las productoras, por supuesto, son conscientes de esto. Saben el impacto que tendría un reencuentro en la pantalla. Segundo, las declaraciones que han hecho ambos actores, aunque sutiles, sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Han expresado admiración mutua y han dejado la puerta abierta a colaboraciones futuras. Tercero, la creciente popularidad de las plataformas de streaming. Estas plataformas están constantemente buscando contenido atractivo y con alto potencial de audiencia. ¿Y qué podría ser más atractivo que reunir a Kerem y Hande en un nuevo proyecto? Profundizando en estos indicios, podemos analizar cada uno con mayor detalle. La demanda de los fans es un factor crucial. Las redes sociales son un termómetro de la popularidad de una pareja. En el caso de Kerem y Hande, la base de fans es enorme y activa. Día tras día, los fans expresan su deseo de volver a verlos juntos. Crean edits, escriben fanfics, analizan cada gesto y cada publicación en redes sociales. Esta pasión y este entusiasmo no pasan desapercibidos para la industria del entretenimiento. Los estudios y las productoras son conscientes del impacto que tendría un reencuentro en la pantalla. Saben que un proyecto protagonizado por Kerem y Hande generaría una enorme expectación, atraería a millones de espectadores y se traduciría en un gran éxito de taquilla o de audiencia en las plataformas de streaming. Las declaraciones de Kerem y Hande sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos también son importantes. Aunque no han hecho declaraciones explícitas sobre un proyecto específico, ambos han expresado admiración mutua y han dejado la puerta abierta a colaboraciones futuras. En entrevistas han hablado positivamente el uno del otro, destacando su profesionalismo, su talento y la buena relación que mantienen. Estos comentarios, aunque sutiles, son un indicio de que existe una predisposición a volver a trabajar juntos.
La creciente popularidad de las plataformas de streaming es otro factor clave. Estas plataformas están constantemente buscando contenido atractivo y con alto potencial de audiencia. Necesitan producir series y películas que atraigan a nuevos suscriptores y que mantengan a los suscriptores existentes. Un proyecto protagonizado por Kerem y Ande sería a un gran activo para cualquier plataforma de streaming. Generaría una gran expectación, atraería a millones de espectadores y se traduciría en un aumento significativo de suscriptores. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta decisión? Imaginen el revuelo mediático, la euforia de los fans, el impacto en sus carreras. Sería un acontecimiento sin precedentes. No solo consolidaría su estatus como estrellas, sino que también podría abrirles puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades. Además, sería un gesto significativo para sus seguidores, que llevan años soñando con verlos juntos de nuevo. El impacto mediático sería enorme. La noticia de un reencuentro entre Kerem y Ande protagonizando un nuevo proyecto daría la vuelta al mundo. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se harían eco de la noticia. Las entrevistas, las ruedas de prensa y las alfombras rojas serían constantes. La expectación del público sería máxima. La euforia de los fans sería incontrolable. Las redes sociales se inundarían de comentarios, de teorías y de especulaciones. Los hashtags relacionados con el proyecto se convertirían en tendencia mundial. Los fans organizarían campañas para promocionar la serie o la película, y harían todo lo posible para demostrar su apoyo a Kerem y Ande. El impacto en sus carreras sería significativo. Un proyecto protagonizado por Kerem y Ande consolidaría su estatus como estrellas. Les abriría puertas a nuevos proyectos y a nuevas oportunidades. Les permitiría trabajar con directores y actores de renombre internacional. Aumentaría su caché y su influencia en la industria del entretenimiento. Además, sería un gesto significativo para sus seguidores. Los fans, que han estado esperando durante años este reencuentro, se sentirían recompensados por su lealtad y su apoyo. Ver a Kerem y Ande juntos de nuevo en la pantalla sería un sueño hecho realidad para millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Un thriller psicológico? Las posibilidades son infinitas. Yo personalmente me inclino por un proyecto que les permita mostrar su versatilidad como actores, que les exija salir de su zona de confort y que sorprenda al público. Creo que un drama con toques de misterio y romance, con una trama bien construida y con personajes complejos, sería la opción ideal. Algo que les permita demostrar su madurez artística y que los consolide como actores de renombre. Analicemos algunas de las posibles opciones. Una comedia romántica sería una opción segura. El público adora verlos juntos en roles románticos y divertidos. Podrían recrear la química que tuvieron en Love is in the Air y volver a conquistar el corazón de millones de espectadores. Sin embargo, podría resultar un poco predecible. Un drama intenso sería una opción más arriesgada, pero también más gratificante. Podrían interpretar roles complejos, explorando las emociones humanas más profundas. Podrían demostrar su versatilidad como actores y sorprender al público con sus interpretaciones. Un drama con toques de misterio y romance con una trama bien construida y con personajes complejos sería la opción ideal. Este tipo de proyecto les permitiría demostrar su madurez artística y consolidarse como actores de renombre. Un thriller psicológico sería una opción interesante. Podrían interpretar personajes con problemas emocionales y mentales, enfrentándose a situaciones límite. Podrían demostrar su capacidad para crear tensión y suspense, y sorprender al público con sus interpretaciones. También podríamos imaginar un proyecto de época, que les permita lucir vestuarios y ambientaciones de otras épocas. Un proyecto de acción, que les permita demostrar sus habilidades físicas y acrobáticas. O incluso un musical, que les permita mostrar sus habilidades vocales y de baile. La elección del proyecto dependerá de muchos factores, como los deseos de Kerem y Ande, las ofertas de las productoras y las tendencias del mercado. Lo importante es que el proyecto les permita demostrar su talento y que sorprenda al público. Pero, ¿qué hay de sus vidas personales? ¿Cómo afectaría esta decisión impactante a sus relaciones actuales? Aquí es donde la situación se vuelve un poco más compleja. Sabemos que ambos han tenido relaciones sentimentales desde su separación,
pero también sabemos que el escrutinio mediático y la presión de los fans pueden ser muy fuertes. Es probable que esta decisión, si se confirma, genere muchas especulaciones y rumores en torno a sus vidas privadas. Y por supuesto, el público estaría muy atento a cada uno de sus movimientos. La vida personal de los famosos siempre ha sido objeto de interés y especulación. En el caso de Kerem y Hande, la situación es aún más compleja debido a su pasado romántico y a la enorme popularidad que tienen. Un reencuentro profesional entre ambos generaría inevitablemente un aumento del interés del público por sus vidas personales. Si Kerem y Hande mantienen relaciones sentimentales en 2025, la presión mediática y la presión de los fans podrían ser muy fuertes. Los medios de comunicación estarían constantemente pendientes de sus movimientos, de sus declaraciones y de sus interacciones. Los fans podrían expresar su apoyo o su desaprobación por sus respectivas parejas. Es importante recordar que la vida personal de cada uno es privada, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar sus elecciones y entender que ellos son los que tienen la última palabra. Sin embargo, es inevitable que la situación genere especulaciones y rumores. La comunicación y la transparencia por parte de Kerem y Hande serían fundamentales para gestionar esta situación. Si ambos deciden hacer pública su relación profesional, deberían ser claros y directos con el público, evitando ambigüedades y malentendidos. Deberían establecer límites claros y respetar la privacidad de sus respectivas parejas. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Debemos respetar sus elecciones y entender que ellos son los que tienen la última palabra. Pero al mismo tiempo es inevitable que nos emocionemos y que fantaseemos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Además de este posible reencuentro, hay otros factores que podrían marcar el 2025 para Kerem y Hande. Podrían recibir premios importantes, podrían ser protagonistas de campañas publicitarias de gran impacto, podrían incursionar en nuevos negocios. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán trabajando duro para alcanzar sus metas y para seguir deleitándonos con su talento. El 2025 podría ser un año de grandes logros para Kerem y Hande. Podrían recibir premios importantes como el Premio Emmy o el Globo de Oro por sus interpretaciones en sus respectivos proyectos. Podrían ser reconocidos por su talento y su trayectoria profesional. Podrían ser protagonistas de campañas publicitarias de gran impacto. Podrían convertirse en imagen de importantes marcas internacionales, como marcas de moda, de cosméticos o de automóviles. Esto aumentaría su visibilidad y su influencia en el mercado. Podrían incursionar en nuevos negocios. Podrían lanzar sus propias líneas de productos como perfumes, ropa o accesorios. Podrían invertir en proyectos empresariales como restaurantes, hoteles o empresas de producción audiovisual. Esto diversificaría sus fuentes de ingresos y les permitiría explorar nuevas oportunidades. En resumen, el 2025 podría ser un año decisivo para Kerem Bürsin y Hande Erçel. La posibilidad de que protagonicen un proyecto juntos, unida a sus ambiciones profesionales individuales, podría cambiar por completo el rumbo de sus carreras. Es una especulación, sí, pero una especulación basada en hechos, en indicios y en la lógica del mundo del espectáculo. El futuro de Kerem y Hande es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán trabajando duro para alcanzar sus metas y para seguir deleitándonos con su talento. El 2025 podría ser el año en que sus carreras alcancen nuevas cotas de éxito y reconocimiento. La posibilidad de un reencuentro profesional entre ellos es muy atractiva, pero lo más importante es que ambos sigan siendo felices y que disfruten de su trabajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es posible que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos en 2025? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. No se guarden nada. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me ha encantado compartir con ustedes esta información y analizarla en detalle. Como siempre, sus comentarios son muy importantes para mí. Me gusta saber qué piensan, qué esperan y qué les gustaría ver. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande,
para que también se enteren de esta información. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.